Bueno, arrancamos de esta manera otro Temple Show. Muchas gracias acá por recibirnos y desde ya perdona a la gente que otra vez llegó justo en el horario en el que hay dos personas charlando en un micrófono. Se querían tomar una cerveza tranquilos un viernes. Lo lamento, igual el programa dura una horita, vamos a pasar buena música, así que muchas gracias por estar del otro lado. Es el episodio número 5 de la temporada 2, creo. Así que bueno, muchas gracias acá por la cervecita. Disculpen el... Sí, acá la chica que está atendiendo me está mirando como diciendo la puta madre otra vez. Bueno, nada, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, che? Estoy acá con Santiago. ¿Cómo es tu apellido? Mi nombre. El apellido, ¿Santiago? Mutis, Santiago Mutis, ahí está. Santiago Mutis, que hoy se copó y me está acompañando. Y vamos a charlar un poquito y vamos a pasar mucha música. ¿Cómo andas, Santi? Muy bien, muy tranquilo y gracias por invitarme aquí al programa. No, gracias por tomarte la deferencia de acercarte hasta acá y esperarme. Llegó 5 menos cuarto perfectamente. Aparte me llama, me despierta de la siesta y me dice, che, voy a estar a las 5, así te ayudo a armar. Y yo, ¿quién sos? No, el invitado de... Ah, bueno, dale. Y yo llegué 5:30 pasadas porque había un tráfico de la concha de la hora, como siempre en Miami, ¿no? ¿Vos manejás? Sí. ¿Sí? Terrible manejar en Miami. Terrible. Es lo peor. Vos llegaste hace 10... Y no me gusta. Hace 10 años llegaste, ¿no? Más o menos. Sí. Había menos tráfico antes, ¿no? Mucho tráfico. No, pero antes había menos. Antes era más tranquilo. No, para mí ¿Siempre un sigue quilombo? igual. Siempre ha sido igual. Ok, listo. No, pensé Hay que construcción por todo lado. Pensé que yo había llegado Están con el... recuperando esta ciudad. No sé dónde meterle un edificio más. Sí, demasiado. Está creciendo demasiado, tenemos problemitas edilicios acá. Bueno, a ver, no sé si te caracteriza un género. Estuvimos hablando antes de empezar el programa que básicamente abarcas un montón de géneros. Hace mucho que te dedicas a esto, 24 años. Me decís que estás 25 años haciendo música. Pero hoy nos vamos a centrar un poquito en el new disco, quizás en el funk. ¿Por dónde vamos a ir hoy? Bueno, mucha música fusionada, mucho funk, mucho house, hay también R&B, dancehall. Bien. O sea, manejo cualquier estilo. Vamos a ver para qué nos da en una horita de programa. Te propongo pongamos el primer tema y seguimos charlando. ¿Seguro? ¿Con qué vamos? Gracias. Vamos con Bruno Borlone de Chile. Amigo tuyo, me dijiste. Sí, pues hemos estado hablando un buen rato. Y pues compartimos un montón de datos y también pasan su música y apoyándolos porque son muy buenos en el trabajo que hacen. Buenísimo, sí. Vamos a escuchar. Bruno Borlone. Como un niño, me matas con tu amor tan tierno y protector, que si como, que si duermo, que si fumo o me enfermo. Ay, cariño, no me trates como un niño, tu amor es maternal y el mío es conyugal. Si te pido más que un beso, no me trates de travieso. Ay, cariño, porque eres tan sensual. Me enloqueces cuando ignoras mi estilo tropical. Yeah, yeah. Take that, rewind it back. Little time got the beat that make your booty go. Take that, rewind it back. First sure got the voice to make your booty go. Take that, rewind it back. Little Chris got the flow to make your booty go. Yeah. Take that, rewind it back. Little time got the beat that make your booty go. Ay, cariño, no me trates como un niño. Y aunque tú ames así,
bueno, lo podemos pisar el tema porque si vamos a poner varios de Bruno Borlone. Bruno Borlone es chileno, ¿verdad? Sí, Bruno es chileno. Ahora vos dijiste ellos. ¿A qué te referís con ellos? ¿No es uno solo? ¿No es el solo? Creo que es Bruno Borlone y Boogie Mike. O sea, ¿Qué hacen ellos juntos la música? Para los scratches y eso, tiene su compañero que le ayuda también en esa parte. Ok. Pero el tipo es súper funkero, o sea, tiene mucha fusión en cuanto al merengue, la música disco, o sea, tanto en español como en inglés. Sí, entonces, encontró un buen nicho, ¿no? En canciones más que nada así, o salseras, o merengues, o reggaetoneras incluso. también. Hacerlas R&B, hacerlas funky. Hacerlas super R&B, funky, tiene también disco, o sea, tiene muchas cosas en su disco, en sus nuevas producciones, tiene cosas muy chéveres también, pero se ve ese lado funkero, por decirlo, como del funky break. Claro, sí, Entonces, total. Pero para mí lo más interesante es que las versiones originales son nada que ver, reggaetón, otra cosa, ¿no? O sea, exacto, o sea, como si las estilizara para... está muy bueno porque a mí me pasa, yo toco mucho 2 o 3 temas de él, los más conocidos, la canción, Atrévete, qué sé yo, y cada vez que los pongo, claro, todo el mundo, especialmente el público latino, como que escucha Atrévete y salta, pero al mismo tiempo con un ritmo, bueno, no sé, ¿la podemos poner o podemos poner alguna otra? ¿Seguro? ¿Cuál ponemos? ¿Con cuál seguimos? Bueno, la que iba a sonar ahora estaba J Balvin, la de Blanco. Blanco, Oh, pongamos buenísimo. esa, dale, pongamos esa, ponla de vuelta, ¿no? Suave que la noche espera. Tírame el beat que lo parto. Temazos. Manos en alto que esto es un asalto. Esto no es misa pero vine de blanco. Hago solo éxito, a lo venir blanco. No puedo parar, si paro me estanco. Sobra prosperidad, eso lo sabe el banco. Yo te como sin vid, a capela. Suave que la noche espera. Yo te encendí como vela y te apago cuando quiera. Migra hasta la noche como pantera. Ella coge el plan y lo desmantela. Soy de Puerto Rico y me dice mera. Tranquila yo pago, guarda tu cartera. For real, Medellín, ey. Te lo doy si que tenga que pedir, ey. Te seguí, me cambié de carry, ey. María, no sé si lo ven. Como sin vid, a capela. Suave que la noche espera. Yo te encendí como vela y te apago cuando quiera. En cualquier malla le marco a lo Cristiano Ronaldo. Tírame el beat que lo parto. Manos en alto que esto es un asalto. Tírame el beat que lo parto. Tírame el beat que lo parto. Tírame el beat que lo parto. Manos en alto que esto es un asalto. Tírame el beat que lo parto. Tírame el beat que lo parto. Tírame el beat que lo parto. Manos en alto que esto Bueno, un es poquito para hacer un asalto. repasito, tampoco vamos a Tírame escuchar el los temas beat que enteros, lo o sí, ¿no? Nada nos apura, pero sí, me decías, Tírame el beat que lo parto. me contabas un poco de cómo incluso le bajó 8 BPM a esta canción. Sí, baja bastante. O sea, y el kick que tiene la original es muy bueno. O sea, Sí. la versión original, o sea, es súper fiestera y todo, pero esto lo hace ver más elegante, más relajado y que lo puede consumir cualquier persona. Más O sea, lo elegante. puede consumir una persona que no habla español Sí, y el mismo latino a la vez. total. Por Esa eso es la palabra, elegante. me pasaba mucho. Por ejemplo, tengo un proyecto que se llama The Latin New Disco Ok. y era poner las versiones en español, pero en inglés a la vez. ¿Para qué? Para que los mismos o sea, los norteamericanos o los de habla no hispana pudieran disfrutar tanto su música como los latinos Muy bueno, disfrutarla muy de bueno. ellos. ¿Cuál ponían? ¿La de Luis Miguel, No culpes a la lluvia? No, Con muchas. O los sea, Jackson Five. tengo algunos proyectos míos, están en digital. Digamos, no sé, Are the Beat Goes On, pero el vocal era Ñejo y Dálmata. O sea, Buenísimo, o sea, buenísimo. tiene una fusión Claro. que es como esto. Obviamente lo de este tipo está súper bien trabajado. Hay otros mexicanos que también tienen unos proyectos muy chéveres. Les encanta la música de los 70s, muy enfocados al funk de los 70s. Y las producciones de este tipo, Salazar, también es otro nivel. O sea, ¿Salazar? sí, Ok. hacen mucha música latina, mucho reggaetón, pero súper funkero todo el tiempo. Entonces ya uno reconoce los sonidos, tanto de Bruno como el de Salazar, para Voy a que no buscar se esa data. convierta como en la misma onda. Estrada, que es otro DJ chileno, buenísimo productor, también tiene muchas cosas, tanto de Sean Paul o de,
no sé, José, Sí, claro. o sea, Qué importante lograr un estilo propio, ¿no? Y que Claro. cuando apenas escuchás una canción sepas que es este artista, ¿no? exacto. Yo creo que apenas escuchás el beat de Borlone, sabes que es él. Sí, exacto. Y también diferenciar a Mowgli Man, que es otro chileno buenísimo, que hace muchas cosas también súper funky, pero también hace mucho house, mucho nudisco. Y eso atrapa a la gente porque es un sonido muy groovy, o sea, muy setentero. Y a mí me gusta eso, ese es como mi estilo, esa es como mi onda. El R&B, o sea, todo lo que Total. tiene que ver con rhythm and blues es otro nivel. Que es la leve... Hay creo que en el R&B y... Sí, en esos estilos es como que se empieza a fusionar la música tocada con la música electrónica, ¿no? Porque esto que estamos escuchando de Borlone está electrónico, no creo que lo hayan tocado un baterista de verdad, deben ser samples, me imagino yo. No. Pero al mismo tiempo, esta música o sea, obviamente nació tocada en vivo. Entonces, en vivo. Ahí se empieza a generar esa conexión entre el vivo y lo digitalizado. Me parece muy interesante. Pero ya después la música house es totalmente electrónica. ¿Qué seguimos con este disco o qué hacemos? ¿Qué decís? Bueno, no sé, podemos escuchar otras cosas. ¿Podemos escuchar otras cosas? Bueno, mientras... Tengo cositas argentinas. Mientras sacás el próximo disco, yo hago acá... Vos ocupate del próximo disco y yo hago acá los parroquiales. Bueno, muchas gracias por estar aquí del otro lado. Estamos en Alton, al 900, les recuerdo. Obviamente esto está en diferido, van a escuchar mañana. Hoy es viernes 3, creo. Viernes 3, sí, viernes 3 de abril. ¿Cómo pasa el año? Ya pasaron 3 meses. Me dijeron que este año va a venir con mucha fortuna. Por ahora no se está cumpliendo, pero nos quedan 9 meses. ¿Qué más? Sí, estamos en Alton al 900. Esto es un hermoso día acá en South Beach. Quizás el mejor lugar del mundo. ¿Coincidís vos? ¿Coincidís que es el mejor lugar del mundo? Sí, viste, ya es el segundo invitado, segundo viernes que coincide conmigo que es quizás el mejor lugar del mundo. Bueno, muchas gracias Temper, Juani, acá por supuesto, y muchas gracias Lulo Records por proveernos de la producción y de todo un poco, las cámaras, era la GoPro que estaba, pero las cámaras. ¿Qué vamos a escuchar ahora a continuación? Bueno, nos Vasos vamos Vacíos. para la Argentina. Buenazo. Esto es un clasicazo y para mí es como una de las canciones como que más me motivan que sus otras canciones y es Los Fabulosos Cadillacs. ¿Sabés que tiene una de las canciones que más me motivan de la vida? ¿Es este el disco? Ahora déjame ver si tiene Sí. permiso. A ver si le damos al mismo. ¿Cuál vas a poner? No sé cuál vas a poner. Pero qué lindo disco, ¿eh? Vamos a escuchar Los Fabulosos Cadillacs, Vasos Vacíos. ¿Qué tema? Vamos con el satánico Dr. Satánico, Cadillac. dale, hermoso, vamos con eso, dale. Cuando usted quiera.
los vinilos que tenés que tener. The Temple Show. Los anuncios parroquiales. Te iba a decir, sí, me gustaría que pudiéramos grabar las conversaciones fuera de cámara, fuera de micrófono. No, o sea que hay afrobeats colombiano. Sí, o sea, está la parte de BL, está la parte de J Balvin, que fue la persona que abrió la puerta de ese campo también. Y está este otro, ahora se me olvidó el nombre de Capo. Capo es el otro también que tienen afrobeat en español. No estoy muy familiarizado con eso, pero sí sé que en África pega fuerte eso. Pega muy fuerte. De hecho, cada vez que hablas con una persona de ese continente, te muestra música afrobeat. Te muestra eso. Es como que... Bueno, porque tienen varios géneros también. O sea, tienen Azonto, tienen Kizomba. Por ejemplo, este tipo de que canta Perú. O sea, sí. Ese afrobeat es el que le gusta a la mayoría de las personas que van a los sitios de jamaiquinos, de dancehall y eso. O sea, como muy sexy para ellos. En el idioma de nosotros es totalmente diferente. Mirá. Porque también es el lado romántico, pero también está ese lado, por no decir vulgar, pero sí, tiene total. su lado donde están hablando también de cosas de amor y también hablan de cosas de SX o si no se puede decir. Sí. Se puede decir, sexo, bueno, no hay problema, no pasa nada. Ok. Y también me estabas contando un poquito de cómo es la movida allá en Bogotá. Vos me decís que está muy segmentado en lugares para cada estilo, DJs especializados en cada estilo. No tengo muy clara la movida en Bogotá. ¿Cómo es? Bueno, en Bogotá existen muchos sitios donde los DJs se especializan en ciertos géneros musicales para ese lugar. O sea, por eso la mayoría de los sitios tienen un concepto musical y no están vagando entre todos los géneros musicales como puede llegar a pasar acá. Ok, está que bueno. Estás eso. haciendo un estilo y de la noche a la mañana, si cierran y vuelven a abrir, te cambian toda la película. O sea, no vienen en el medio del set y te dicen, ¿puedes poner reggaetón? Exactamente, la gente ya sabe que va a pasas. ese lugar y va a escuchar ese tipo de música simplemente porque saben que se especializan en esos géneros. Puedo decir nudisco, Falta indie, un poco de eso acá, indie rock. Falta. Hay sitios que lo están empezando a manejar, pero también depende del DJ. O sea, de la curaduría del lugar. Sí. Por ejemplo, vas a un Dantes y te ofrecen un line-up de dioses, o sea, Sí. unos tipos durísimos. Pero puedes ir a Sable y te están poniendo un man que va a pinchar Desde Tech House hasta Tech House lo que se le al ocurra. pedo, man. Y, Sí. o sea, a veces los mismos nuevos DJs no saben cómo leer esas horas o esa pista porque quieren poner algo muy fuerte tan temprano y no saben que son canciones de la madrugada, por decirlo así. Claro. Entonces, como que no se especializan en algo, sino que está de moda ser el DJ, Ser del, DJ. del lugar. Pasa que, para bien o para mal, no sé, se ha popularizado tanto esto, quizá por el acceso rápido a la fama un poco, ¿no? Porque lo ves que puede ser famoso de esa manera, o qué sé yo, pasarla bien y querer ser DJ, pero era una profesión, digamos, un oficio, ser DJ. O sea, no solo, primero ser selector musical, que ser DJ no es ser selector. O sea, Y ser selector musical no es nada fácil tampoco. Claro, te lleva O sea, horas y gastar plata, además, mucho dinero gastar y recorrer y tiempo. O sea, no es que bajar los 40 principales de Spotify de una playlist y no es así. Y por otro lado, entender eso que acabas de decir, leer los momentos, hacer un build-up de una pista desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana. O sea, no. Hay que hacer todo ese proceso. Lo que pasa que también yo noto a veces que, qué sé yo, el manager de un lugar a las 10 de la noche te dice, no, poneme Tech House para que la gente... No, maestro, o sea, está recién empezando el set. Exactamente, o sea, y no es porque tengas algo pregrabado o hecha la playlist, No, digamos, para nada. esta va después de esta, no, es simplemente saber leer el lugar. Lo que tú dices, a las 10 de la noche, hey, maestro, póngame el BPM bien arriba, que quiero ver a la gente encendida. Y uno está poniendo algo que uno sabe que realmente va a gustar en el lugar. Pero el manager, que a veces no sabe de música o no sabe cómo se está comportando la pista desde el boot hacia adelante, Sí, también me tienen parece otra percepción del lugar. también quizás la gente que está bailando tampoco tiene quizás a veces un buen gusto o paciencia o lo que sea. Es como que
si la pista a las 10 de la noche ya quiere estar prendida a fuego, y es como que la gente no entendió que nada, es, viste, llegar a pasarla bien, tomar algo y darle espacio a la música que te lleve. Pero bueno, qué sé yo. ¿Con qué seguimos? Vamos con qué seguimos. A ver qué. Bueno, no sé, podemos. Lo que tú quieras. Ilia Kuriaki, ¿vamos con Ilia Kuriaki? Ya. Sí. Tremendo disco ese, Pai. Te ayudo acá con vasos vacíos. ¿Qué vamos a...? Esto es 1990, ¿no? 89, por ahí, 88, 90, por ahí, ¿no? No, sí, ya es 90. Yo creo que esta canción vino, si no estoy mal, creo que es del 94. Ah, Jennifer del Estero, espectacular, espectacular. O un poquito más adelante, pero... Esto fue totalmente revolucionario en la música argentina.
Vos me decís que llevas, ¿cuánto? ¿10 años en Miami? ¿Cuánto? ¿10 años llevas en Miami? Sí, 10. ¿Qué fue lo que te motivó a venir para acá originalmente? Tuve una oportunidad de trabajo haciendo Latin Alternative aquí en un sitio en Wynwood. Ah, ok. El patio. Sí, ¿Sí, ¿Siguen abiertos? ¿Siguen funcionando? sí. Ok. Está Pero bien. es totalmente diferente a lo que Ya no es lo que era. era antes musicalmente. Ok. Es el Marketplace. No es el Marketplace, ¿no? No, es la 23, al lado de Lucky Records. Ah, al lado de Lucky. Es verdad. O sea, viniste y decidiste, no me voy más de acá. Fue básicamente... Pues me ofrecieron una oportunidad y les dije que me quedaba, pero ilegal no. Entonces hice Claro. el cambio de estatus a una O1B, Claro, a una visa de talento. mirá. Ya con eso, pues, Y al toque, bueno, estuviste trabajando en ese lugar los primeros años, digamos, y después empezaste a... O ya desde el principio, ¿cómo te recibió la ciudad, me refiero? pues a la gente le gustó la propuesta musical del lugar realmente. Sí. Era un Latin Alternative y era una fusión musical de no tocar latino regular. Ok. O sea, no poner un vallenato o un merengue solo porque sí, sino estaba muy fusionado. Mucho mumba soul, mumbatón, dancehall, Ok. o sea, cumbia con reggae, salsa con hip hop, o sea, todo ¿Y tú era estabas a como cargo de la música. música? Habíamos varios DJs, Ok. había varios DJs y cada quien tenía como su propio estilo. Ok. Entonces, había unos que sí conocíamos cómo era esa parte del mumbatón y mumba soul, o sea, toda esa parte del global bass. Y había otros que venían de tocar en música, o sea, como fiesta latina regular, Sí. y tocaba como darles parte de esa música como para que conservaran el vibe del lugar. Ok. ¿Y cómo fue esos años ahí en el patio? ¿Cómo se generó una Eso fue comunidad, un mina ambiente? de sí, ¿no? oro, man. Wow. Eso siempre fue la mina de oro. Le cambió el estilo latino a muchas de las fiestas aquí Mirá. en Miami. Ok. Pero ahora vuelve todo al top 40 regular. Claro. Pero entonces ese top 40, el 70% de la noche es reggaetón. ¿Hasta cuándo duró eso? Lo anterior. Hasta antes de que cerraran, como hasta después de la pandemia, como Ok. hasta mayo de 2021. Qué interesante. Ahí cierra por 2 años y Sí. vuelve a abrir más adelante. Con este nuevo formato. Yo Ajá. siento que se van generando cosas interesantes alrededor de lugares. Yo siempre comento uno que se llama The Anderson, que era un lugar ahí en la 79, que se genera una movida impresionante. Después, lamentablemente, cerró el lugar. Siento que hay algunos lugares acá en Miami que atraen una comunidad, ¿no? Se genera algo interesante y por ahí duran un par de años y cierran. Pero esos años que duras dejan un montón o sea, de gente que se conoció, proyectos que se armaron, grupos, bandas, DJs, productoras, lo que sea, y después el lugar que juntó a toda esa gente cierra por un motivo o por otro. Pero se genera mucho eso, ¿no? De un lugar que explota, que se pone medio hype. Exacto, y bueno, y también ha pasado una década, entonces muchos de ellos Claro. tienen familias, Claro. tienen hijos, o se han mudado del estado, o se han ido del mismo país, se han devuelto a sus países, entonces ya la misma clientela no es la misma. Total. La consumición de alcohol es totalmente diferente, o sea, eso también, porque esa es una de las cosas por las cuales me gusta tocar en los sitios, estoy pendiente de esto cuánto está facturando. Claro. Sí, o sea, yo no voy porque tiene que ser un rockstar. No, usted tiene que ser consciente que trabaja para un lugar y Total. cómo manejar ese lugar, cómo rota un lugar, cómo hacer que la gente vaya al baño, vaya a la barra, vuelva a la pista. O sea, tiene que aprender a rotar los lugares. ¿Desde El la sitio- música? Sí, Qué desde la interesante, música ¿eh? A ver, tiene que contame más. Me aprender. interesa eso, contame un poquito más. Tienes que aprender a saber cómo hacer que las personas roten en un lugar. Porque es que no puedes tener la fiesta arriba todo el tiempo. No, claro, necesitas Tienes breaks. que generar un consumo de licor y volver otra vez al pic. Y vuelves y bajas, los tienes que dejar ir al baño. O sea, rotas el lugar. Magia. Eso tiene muchas Ciencia. cosas. A mí no me importa si están sentados bebiendo una cerveza o si están 20 parados aquí bailando. La Tiene idea que es consuman. que consuman. Que no vas a bailar con un martini en la mano. O sea, necesito que consuman. En los restaurantes funciona de esa forma. Entonces, ¿cómo hacer que una mesa no tenga un timing, sino que se queden 3, 4 horas sentados consumiendo después de la comida licor? El licor tiene un alto índice, un porcentaje mucho más alto que la comida en cuanto a Sí, dinero. sí, obvio, claro, por supuesto. Entonces, esa es la idea de ponerle buena música a un sitio y no importa si están sentados o de pie. Entonces, tienes que Totalmente.
Ahí hay un concepto musical que lo propone el DJ para el lugar. Entonces, ese tipo de cosas a mí me parece muy interesante. Impresionante. No lo había pensado Sí. así. Pero lo de rotar para darle espacio a la gente que vaya al baño, que vaya a la barra a consumir. Exacto. Pues si no puede parar de bailar, tampoco quiere ir a la barra a consumir. En cambio, Exacto. si baja un poco, bueno, aprovecho, voy ahora a comprar. Buenísimo. Sí, sí, puedes hacer cambios de música, puedes separar gente, o sea, Gente que sabe. Profesionales. Mutis, arroba. it's booties. Escúchame, me mató la ciencia. Mientras la bajo, pongamos un tema y ¿Seguro? bajo la data. Sí, obvio. Vamos a poner Los Amigos Invisibles, que son amigos, pero no son invisibles. ¿Disco? ¿Es el tema? Me encanta. Sexy, por Amigos Invisibles. Hoy creo que te noto más sexy, pues esta cerveza caliente, caliente. Hoy quiero tu cuerpo, hoy quiero tu cero. Hay algo aquí abajo que grita, ven a mí, mami, tómame, bésame, flaca. Si sigues bailando tan cerca y te sigues moviendo y me sigues sonriendo, después no podrás esconderte, no. Porque estoy tan solo, porque estoy tan sola. Ven a mí, mami, tómame, bésame, flaca, muérdeme. Yo creo que lo que te ayuda, el hecho de saber música, también es un poco el gusto musical, ¿no? También es como que afinás el gusto y También. no pasás cualquier cosa, qué sé yo. Hay cosas que decís realmente tipo, che, esto es una boludez, no, o sea, no se puede poner esta música. Te afina el gusto un poco. Después lo del cromático, sí, sabes que yo no uso no uso la rueda de cámara, uso las notas. O sea, el tono, el key. Que a veces dice 8, C, D, lo que sea, ¿no? Pero ahora yo sí sé que usan, ¿no? Como A2, B3, que como la rueda de Camelot esa o... Sí, lo hacen, eso es como, ¿cómo le llaman? Sustitución de quintas. Creo que le llaman a eso. Sí, o sea, es el círculo de quintas, Ajá. pero son notas, es do, sol, re, la, etcétera, 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 que va dando todo el círculo. Pero viste que las Pioneer ahora
o te ponen el tono, digamos, musical, o te ponen como un, no sé, A2, B3, una cosa así, ¿no? Eso no. Sí, no, o sea, no. lo puedes hacer alfanumérico o Eso. lo puedes hacer, ¿cómo se llama? Sí, Por musical, notas sí. musicales. Sí, tonal. El alfanumérico no lo entendí. O sea, tampoco me preocupé por entenderlo porque lo uso Bueno, el otro. si usas Recordbox, en la parte de los settings de Recordbox está la parte que dice alfanumeric, Claro. y te lo va a poner en 1, 2, 1A, 1B, Y- 2A, 2B. Explícame cuál es la relación esa. ¿Qué significa 1A, 1B, 1C? Bueno, honestamente, notas musicales no lo sé decir porque no soy músico. Pero a ver cómo se relaciona una con la otra. Pues de pronto, o sea, puedes armar una curva según el tono de la canción. O sea, puedes mezclar 1 con 2 con 3, pero de 3 puedes subir de 3 en 3, puedes subir de 3 a 6, puedes subir de 2A a 3 a 6A. O sea, puedes seguir subiendo esa curva armónica ahí. ¿Y cómo pasas a B? ¿Cómo? Y B sería otra cosa totalmente Y B distinta. es otra nota más, una nota Distinto. mayor, Ok. ¿cierto? Entonces, en esa parte, ya en la parte musical, estoy súper perdido. Tengo que investigar eso porque no. Pero lo empecé a usar hace poco y me doy cuenta que a veces los sets o las noches tienen una curva Sí, que totalmente. se va Otro armando flow. full. Otro flow totalmente. Ajá. Para todos los estilos de música, especialmente para la música electrónica. Para música electrónica funciona mucho, para la música latina a veces es muy diferente porque, Right. digamos, puede haber... Vamos a hablar del reggaetón. Entonces el vocal del reggaetón puede ser muy fuerte, como decir un Don Omar, Ujú. pero su tempo es muy lento. Claro. Y hay canciones que son vocales más melódicos, armónicos, porque hay gente que canta pop, porque hay un reggaetón pop, y su tono es muy, o sea, muy suave. No tiene esa misma agresividad que tiene el que tiene el beat más Claro. lento, el BPM más lento. Claro. Entonces ahí esa parte de la rueda de Camelot a veces no juega igual. Entonces Entiendo. en la Total. salsa, total. en el merengue, o sea, todo tiene su estructura para poderse mezclar. Sí, también depende si lo tocas. Bueno, esto obviamente hablando de digital, porque ya cuando tocas en vinilo ya no hay rueda de cámara, no hay nada. No, ahí lo que tienes que hacer en los discos es armar tus maletas y entonces los bipeas. También puede existir lo del BPM que se hacía hace muchos años, lo hacían con cronómetros, calculadoras solares, todo uno, y están marcados. Por ejemplo, mi disco está marcado acá y está marcado en la carátula. Claro. Entonces puedo escoger el lado D1, está a 126 BPMs y la maleta está organizada de 0 a 100. Claro. Entonces puedes estar de atrás para adelante todo el tiempo escogiendo un Clave la organización previa. disco. Y no vas como, ay, ¿ahora qué pongo? ¿Y qué va a seguir? Ahí el sticker que le pones es el 1, marcas el 1. En este que le pongo el sticker acá es el cue point cuando va Claro, es el cue point. de donde arranca la primera nota, la Es la perfecto, negra sí, del yo- disco. Yo hago lo mismo, quería saber si compartíamos la Ajá. técnica. Sí. Y le pongo el BPM ahí todo, también se lo pongo acá o se lo pongo allá, o sea, todo horas y horas sí, de ¿cómo se llama? De desayunando, vipeando discos. total, es que sí, es que no hay otra, bueno, ahí está el trabajo del DJ, A mí ¿ves? me gusta. Ese es el verdadero trabajo del DJ, Sí. porque lo otro es nada, qué sé yo, descargar música y poner música como si estuvieras en un cumpleaños. Eso no es ser DJ. Y no lo veo como trampa, ¿sabes? Lo veo más como una persona organizada. No, Entonces, es que no es trampa, es el trabajo, o sea, es exacto. la tarea, digamos. Hay Porque- gente que tiene sus discos intactos, no les hacen ni una marca, pero cuando los ves de lado, tienen grafito. O sea, entonces ves que con un lápiz le hicieron algo. le hicieron algo y ya saben dónde Muy marcar. Bueno, eso también, ¿eh? Yo tengo discos donde son así de color que no se ve el surco. Sí. Yo cojo un Sharpie y lo clavo de punta en el 0. O sea, y que gire. Y entonces hace una línea. Y yo digo, hasta ahí va Hasta la ahí. canción. Es que sí, O si no se me van a pasar. aparte estás pasando música a las 2 de la mañana, ves un quilombo de gente alrededor tuyo. Uno a veces se tomó 3 cervezas, como que necesitas saber dónde está el cue point, necesitas saber dónde termina la canción, Exacto. o sea, no hay otra. Bueno, y esto tiene más concentración. O sea, esto no es como lo digital. Claro. En el digital tú dejas un autoloop puesto y puedes... "Ay, Qué se me acabó manía, la ¿no? canción y qué puedo hacer acá. Entonces tiene muchos trucos. El Recordbox, por ejemplo, en ese lado, Sí, que si se está acabando la canción y tienes un autoloop puesto, el mismo se dispara. claro. O sea, llega el punto y se dispara solo y no estás preocupado como, ay, se me acabó la canción. O tienes que armarlo. No lo vas a armar. El mismo llega ahí y ya.
O sea, eso no lo va a tener el disco. No, obvio que no. Qué manía, ¿no? La de poner música con discos, porque... Y la sensación que produce tocar el disco, yo siento una conexión, como siempre lo digo en mis entrevistas, Sí. como entre las yemas, el brazo, el oído, el cerebro, y hace que uno sienta lo que está pasando en el disco. El surco se siente un montón, la onda se siente un montón, es muy diferente que la parte digital. Es literalmente una actividad, ¿cómo se diría? Sí, una manualidad, un artcraft. O sea, pasar discos, tocar discos es literalmente crear algo, es hacer arte con las manos. Hablando de eso, ¿qué vamos a escuchar? Bueno, tengo ¿Qué un seguimos? artista, Dennis Ferrer, que me encanta Ok. el house de esta persona. No conozco. De pronto reconoces la canción, la de How Do I Let It Go. Me encanta, o sea, es otro viaje en cuanto... Tiene parte afro también, Ok. tiene muchas de sus canciones, tiene mucha conga, o sea, pero en un modo más delicado, más hacia el soul, yo creo, debe tener esa onda. Es house clásico, yo creo que esto es del 97 o 2007, algo así, no sé. Vamos a escucharlo. ¿Cómo se llama de vuelta? Este es How Do I Let It Go de Dennis Ferrer. Vamos con eso.
Vamos al B-side. Che, esto que acabamos de pasar me encantó, me voló la peluca. Denny Ferrer. Dennis Ferrer. Buenísimo, para mí es recontra de Miami el Denny Ferrer, no sé, lo voy a googlear después. ¿Qué tenemos ahí? Me dijiste que íbamos a escuchar disco disco ilegal. Es una versión en español de Donna Ring My Bell. Summer. Donna Summer, Hot Stuff. A Hot Stuff, en español. Esto hecho en México. Es un mexicano que se llama Monsieur Van Prat. Ok. O sea, el nombre más francés de la vida, pero el tío es mexicano. Dataus, buenísima data esta. A ver. Sentada aquí me siento despechada, esperando que venga un amor. Tanto sé quién es, pero llamada, y hasta ahora me muero de furor. Yo siento fuego en todo mi cuerpo. Esta noche yo quiero amar. Pronto que calme esto que siento. Esta noche quiero sentir mi cuerpo vibrar. Busco un amante que me ame, que se quiera entregar, que desahoguemos las pasiones y mi cuerpo haga palpitar. Siento fuego en todo mi cuerpo. Esta noche yo quiero amar. Pronto que calme esto que siento. Esta noche quiero sentir mi cuerpo vibrar. Siento fuego en todo mi cuerpo. Esta noche yo quiero amar. Pronto que calme esto que siento. Sí, yo creo que alguna persona que se quedó escuchando Hot Stuff le va a agarrar un infarto. Pero increíble, joyita. Vamos a pasar algo. ¿Qué? ¿Tenés The Clash en House? ¿Lo tenés a mano? Uy, sí, vamos con The Clash House. Quizás la mejor banda de punk de la historia de Clash. ¿Cuál es tu tema favorito de Clash? El mío es Roy Casbah. Ok, me gusta Training Bane. Vamos a poner entonces ahora a continuación, mientras seguimos con los parroquiales, les comento que acá pueden comprar los discos de Lulo Records aquí en Temple.
South Beach. Tenemos acá un par de estanterías con mucha data. Estoy acá nomás a ojo de halcón viendo Cerati, Cafres, el nuevo de Bad Bunny, Beatles, ¿qué veo ahí? New Arrival, Paquito Rivera, compilación de rock argentino, hay algo de House también, Cafres, sí. ¿Qué te parece el álbum ganador del Grammy? ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu opinión? ¿Micrófono? Así va a estar difícil. El álbum ganador de los Grammy. Bueno, pues los artistas emergentes y más... pues, No, el álbum ganador del Grammy. Ese que está ahí, ¿qué te parece? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, pues el tipo tiene un muy buen productor, literalmente. O sea, no me puedo quejar tampoco. No es que sea mi favorito, Ok. pero le puedo dar el crédito a que tiene muchos géneros musicales dentro de su trabajo. Eso. Entonces, puede tener salsa, puede tener reggaetón, puede tener nu disco, puede tener indie, tiene trap, Latin trap, tiene hip hop, tiene muchas cosas que le han hecho que su carrera evolucione de cierta forma. O sea, es pop porque le va a tener que gustar en masa a mucha gente. Total. Pero al principio también yo creo que es una cuestión generacional. O sea, que te guste Bad Bunny puede ser muy generacional. A los pelados, no sé, las niñas de 20, 21 años lo aman, como también hay unas que no les gusta. Claro. Han sido criadas con 70s, 80s, 90s, que sus papás tienen 50 años en este momento y les ponen la música que ellos escuchaban. Pero ese álbum, o sea, pues si el tipo lo ganó, pues se lo ganó. No hay nada que... A mí me parece un discazo. A mí me parece refutable. Buenísimo, me parece buenísimo el disco. A mí Es me más, gusta, o sea, no tengo otros problema. discos que han ganado, no sé si son mucho mejores. Otros discos que han ganado en los últimos años. No te digo Thriller, sí, quizás una obra maestra, pero los discos de los últimos 10 años que han ganado, no sé si son mucho mejores. Honestamente, me parece que no. Como todo va a evolucionar, o sea, hasta la música... Hay un tema que es el de Café con Ron. Café con Ron, eso es bomba y plena Eso de es Puerto bomba y Rico. plena, y está buenísimo. Temazo. O sea, y es más, Por la mañana, café, por ese la disco tarde. está hecho como una forma de protesta a lo que está pasando en Puerto Rico. Claro. Tiene un lado político y tiene un lado de fiesta. Total. Pero muchas personas le hicieron el feo a muchas de las canciones porque no entienden la jerga popular puertorriqueña. Claro. O sea, yo no sabía que gavete no era un cajón, eran los cordones de los zapatos. Claro. Sí, empecemos por ahí, como suelta como gavete, por decirlo así. Claro. Estoy claro. suelta como un cordón de Como un zapato. cordón de zapatos, sí, sí. Pues sí. Todo lo que decía Atrévete, yo no entendía hasta que me explicaron muchas veces qué decía la canción. Claro, claro. Ustedes tienen una jerga popular, los colombianos tenemos la de nosotros. Obviamente se adoptan modismos porque compartimos multiculturalmente acá. Total, O sea, total. yo te puedo decir un pelotudo, o sea, me lo voy... Pero te va a sonar raro. Sí, va a sonar raro. Que te lo diga un colombiano va a sonar muy raro. Sí. Pero para mí no es una ofensa. No, claro. Mientras claro. que cuando lo dicen ustedes, es contundente. Yo creo que tiene que ver con la forma. Exacto. La forma supera el contenido muchas veces. Exacto. Vamos a escuchar. Esto una es versión- a ver, una versión sí. de The Clash hecha por un remixer que se llama Brad Shit. Y es rock de Casbah, pero en disco. Ahí vamos. Thank
escuchamos es Rock the Casbah de los Clash. Una versión nu disco, ¿no? Una versión. Uy, perdón. Más mate. disco, sí. Más disco, perdón, un más disco, remixer sí. que se llama Brad Shit fue el que hizo la versión de esta canción. Bueno, maravilloso. Me prometiste también unas cositas medio raras, unas joyitas ahí ocultas. ¿Qué tenemos por ahí medio escondido? Entre los escondidos. A ver, algo medio raro. Te tengo si quieres el mic. A todo esto. Bueno, mañana sábado inaugura el estadio del Inter de Miami, así que ahí estaremos pasando un poquito de música. Vamos a luego subir a las redes un poquito cómo nos fue. Vamos a estar en la inauguración pasando música durante el Fan Fest. Así que vamos a poner un poquito de por la mañana café, por la tarde ron. Sí, esa va como piña mañana. ¿Qué más? Vamos a estar en Sable también mañana noche. Mañana sábado vamos a estar abriendo a las 9 de la noche para Tommy Jonas. Tenemos que hacer un temple con Tommy. No sé por qué nunca hicimos. Él vive cerca, uno de quizás mis mejores amigos. Chau. Y no sé por qué no hicimos. Ayer estuve en un lugar ayer en The Rabbit Hole. ¿Conoces? Queda dentro de The Moor. El hotel, como el social club, el hotel The Moor que está en Design District. Y adentro hay como un speakeasy. Que odio el concepto de speakeasy porque es como a cualquier cosa le ponen speakeasy. Tipo, en cualquier momento el baño va a ser speakeasy. No, bro, es una puerta. Que en Londres, es nada. A ese no lo conozco. A ver. Hay un laundry en Doral que Es literalmente speakeasy. es un laundry y pasas tienes que marcar un Me estás teléfono jodiendo. para poder entrar al No, club. alta data. Pará, ¿dónde es eso? ¿No está en Google? Sí, se llama Laundry Lounge. Laundry Lounge. Pero voy esta noche mismo. Olvídate. ¿Pasan buena música? Toca como más house, creo. Buenísimo. Sí, creo que tienen DJs hoy. Laundry. Yo fui un jueves que fui a acompañar a un amigo que estaba de cumpleaños esa noche y le dije que caía después del trabajo. Pero estaban tocando solo con vinil Buenísimo. y tiraban mucho house. Eso Sí, fue un jueves. así- No sé cómo es ahora. Así se escribe. Sí, Laundry Lounge. Sí, Laundry Lounge, Doral. No me aparece, loco. O pon Laundry Doral. Sí, mira. ¿El Laundry Room? Sí, Laundry Room. A ver Ese. Mirá, che. ¿Qué onda este lugar? Tengo que ir a tocar la puerta ahí. A ver, lo guardamos. Yo tengo el Google Maps lleno de corazones. No es que tengo un montón de culillos por ahí, sino que me agendo los lugares. Pero alguien me mira me mira y dice, este es un hijo de puta, mira todos los corazones. No, que tiene. usted No, bro, en todo lado, man. son bares, nada más son bares. Mi amor, son bares solamente, no me... Match. Match, todos match. Che, pará, no se me guardó. ¿Dónde está? Bueno, no importa. Ahí No, lo vemos. señora, más del favor y no le ponga bravo. No se ponga ahora, por favor, que se fue a Atlanta, mi esposa. Así que me dejó acá solo todo el fin de semana. Che, Bueno, ¿cómo seguimos? aquí traigo salsa con funk. Y esto es de Juju Orchestra. Y la canción se llama What is Hip. Que originalmente es como jazz con funk y la vaina, pero esta vez es el lado salsa de ellos. Espectacular, vamos con eso. Now, what is hip? What is cool? Is there some kind of rule? Is it something that you share when you're alert and aware? Are there some words to say when the band begins to play? Can you dig it? Yeah, that's hip.
It's not hard to find, or is it? Is it something that you earn, or do you have to wait your turn? Is it sweet? Is it spice? Does it set the night off nice? Can you dig it? Yeah, that's it. Say the club is really jumping now. Band is really bumping now. Time to get a move on. And time to keep your groove on. If you get a little frantic, no need to panic. And who you take your tea with, that's who you wanna be with. Creo que tengo que volver al formato de las 2 horas porque siempre me pasa lo mismo. El otro día con Tony Deep Disco la compré 1 hora y media charlando de nada, de cómo está, cómo estoy, cómo está, cómo estoy. A la hora y media me dice, no, porque yo colecciono ropa de ¿cómo se llama el que tiene la casa acá? Versace. De Versace. Yo colecciono ropa de Versace y vendo ropa de Versace. ¿Qué? Y después me dice, ah, no, sí, pues yo era golfista y competía como golfista. ¿Qué? A la hora y media de entrevista, cuando estamos terminando, me contás estas cosas. Me tenés que contar los primeros 10 minutos. Entonces, me pasa siempre lo mismo. Ahora se está poniendo muy interesante la cosa. Tenés ahí unas versiones de Bohemian Rhapsody, pero En hip hop. en Hip Hop Rhapsody. Hop Rhapsody. Vamos a poner eso. Esta es la versión. Esto es muy interesante. Vamos a mostrarlo primero. Pongámoslo bien en cámara. Es Only for DJs. Es una versión con intro, me imagino, y outro, ¿no? No, son remix. O sea, es un remix. Estos son versiones diferentes de la original. Claro. Pero no tienen un intro. Por ejemplo, está marcado el sticker acá. En el 1. Que dice como va el BPM que es, la canción que es, y que la toque completa. Dice all. Claro. Ah, ok. Dejarla completa es porque Vamos a ver si la dejamos completa. Vamos a ver. no dura 7 minutos como la original. No. Tiene todo. Ah, empieza ahí. Ok, listo. Buenas. Ahí está el intro de la canción, ¿sabes? Tiene una base para poder llegar a, o sea, lo que va a empezar ahora. Check it. Yo. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life has just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, I didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on. Nothing really matters. Kinda Anthony, that beat is kinda hot, yo. Too late, my time has come. Send shivers down my spine. Body's aching all the time. Goodbye, everybody. I've got to go. Gotta leave you all behind and face the truth. Mama, ooh, I don't wanna die. I sometimes wish I'd never been born at all. Carry on. Nothing really I didn't mean to make
puta madre, me pone esto cuando se me acaba el programa. ¿Qué te vaso? It's time. Estás escuchando The Temple Show, música en vinilo por Lulo Records, conducido por Pato Romero. Qué temazo, la puta Estás madre. escuchando The Temple Show. Sí, ya te escuchamos. Creo que lo tengo duplicado el botón ese. La puta madre, qué temazo. No es Freddie Mercury, pero está ok. ¿Dónde? ¿Qué? Buenísimo, no, buenísimo. Me partió la cabeza. Necesito conseguir ese disco ya. Es más, te descuidas y te lo robo para tocarlo mañana. Ah. Che, ¿qué vamos a escuchar ahora? ¿Cypress Hill? ¿Cómo? ¿Cypress Hill? Vamos con Cypress Hill. Esta es una versión funk que celebraban el 30º aniversario del Black Sunday. Buenísimo. Vamos con eso que se nos acaba el tiempo, dale. Were you trying to get crazy with this shit? Don't you know I'm loco? Static Selector. The one on the flamboyant tip, I just toss that ham in the frying pan like spam gets done when I come and slam. Damn, I feel like the son of Sam. Don't make me wreck shit hectic. Next to the chain, got me going like General Electric. Yeah, the lights are blinking. I'm thinking it's all over when I go out drinking. Oh, making my mind slow. That's why I don't fuck with the big 4-0, bro. I got to maintain, cause a nigga like me is going insane. Insane in the membrane. Insane in the brain. Insane in the membrane. Insane in the brain. Insane in the membrane. Crazy insane, got no brain. Insane in the membrane. Insane in the brain. Do my shit undercover, now it's time for the blubber. Blabber, to watch that belly get fat. A fat boy on a diet. Don't try it, attack your ass like a looter in a riot. My shit's fat like a sumo, slamming that ass, leaving your face in the grass. 'Cause you know I don't take a dulo lightly. Don't just jealous 'cause you can't outright me or kick that style. Wicked, wow, happy face nigga never seen me smile. Rip that mainframe, I'll explain. A nigga like me is going insane. Insane in the membrane. Insane in the brain. Insane in the membrane. Insane in the brain. Insane in the membrane. Crazy insane, got no brain. Insane in the membrane. Insane in the brain. Like Louis Armstrong, play the trumpet, I'll hit that bong and break y'all something soon. I got to get my props. Cops come and try to snatch my crops. These pigs wanna blow my house down. Head underground to the next town. They get mad when they come to raid my pad, and I'm out in the night, you scared. Guess I'm the pirate pilot of this ship. If I dip with the ultraviolet dream, hide from the red light beam. Now do you believe in the unseen? Look, but don't make your eyes strain. A nigga like me is going insane. Insane in the Vamos a tener que hacer parte 2 porque... No, me quedé con una gana de seguir escuchando música. Dios mío. ¿Con qué vamos a cerrar? Nos queda tiempo para un tema, porque me tengo que ir a laburar. Ya sabe acá el público que los viernes toco a la noche. Ese disco me suena, eso me suena. La libélula esa, ¿qué es eso? Rancho, ok. Bueno, antes que nada, vamos con el final de los parroquiales. Muchas gracias, Santiago Mutis. Un verdadero crack, un fuera de serie, la verdad, qué honor, qué placer, mejor dicho, conocerte y charlar un ratito con vos.
Gracias por haberte acercado hasta acá. No, para mí, muchas gracias. No, tenés que ser Un parte placer para B, mí. Usted- el crack aquí es usted que es músico, No, DJ, bueno, todo, el hombre orquesta. Yo no. A mí me conocerán de películas como... Literal, parece un actor de película. Un actor de hombre. película. A eso vamos. Ahora estoy tratando de hacer mi propia película. Estoy escribiendo un guión que no sé si algún día lo podremos sacar a la luz, pero con la inteligencia artificial, viste, ya puedes hacer películas enteras con inteligencia artificial. Todo, lo he visto un montón. He visto muchas cosas que están haciendo con inteligencia artificial, haciendo como cortometrajes. Una película O entera. sea, Una total, locura. o sea, Así que las hoy estoy fotos. investigando eso a ver si puedo... Wow, brutal. A ver si puedo hacer algo con eso. Bueno, en fin, muchas gracias Santiago por acercarte. Gracias Temple, gracias Lulo. Gracias a la gente que se bancó una hora y pico de gente hablando. La foto es para nosotros, es un selfie. ¿Es that selfie or you're with us? It's a selfie, right? That's a picture. Is a picture of us? Oh, one more. Thank you so much. He's fabulous. This is live radio. Amazing. Thank you so much. This is live. Esto es todo en vivo, todo real. Vamos a cerrar con el último tema de esta primera entrega, por lo menos. Bueno, ¿Qué es? Esto es la Julián Sansa y la French Toast. Y le voy a dar el crédito a mi amigo la French, Felipe Abondano de Bogotá, porque se sacaron una versión de Thriller de Michael Jackson en Nudisco. Bueno, tiene partes de Nudisco, obviamente, pero es un remix muy bien hecho. La calidad del disco está espectacular. O sea, si lo quieren comprar en Juno Records, lo pueden conseguir. Perfecto, vamos con eso. Muchas gracias.